Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Podcast El Ray. Hoy tenemos de invitado a Hernán Arias. Hernán, ¿tú te consideras español o argentino? No, soy argentino. ¿Seguro? Argentino hasta la muerte. Supongo que la gente lo puede deducir Venimos con el por lo escenario que, montado. por lo que ven en la mesa. Entonces esto significa que hoy nos vamos a pasear un poco por Argentina. Antes quiero presentarles el nuevo apoyo que tengo, estos lentes, gafas de la gente de Naut. Esto es suficiente protección de filtros para la vista. En el caso mío he tenido muchos problemas con la vista y las pantallas. De hecho, llevo una pausa de casi un mes sin grabar justamente por no querer editar vídeos. Y bueno, me he conseguido esta solución, la voy a probar. Luego les cuento cómo me va. Efectivamente puedo notar muchísimo cuando me las quito, que vuelvo a ver de forma muy notable la luz azul y verde, entre otras. Es un buen filtro para las pantallas. Bueno, luego les dejo más detalles. Te los voy a Hernán, pedir prestados, porque ya estoy viejo y empiezo a necesitar. sí, más que todo esto está recomendado para las personas que usan mucho pantallas, que yo creo que hoy día no hay personas que no estén esto, entre una computadora y luego, como digo yo, llegas a casa a darle cariño al móvil Tal y cual. completas la dosis. Entonces a mí eso sí que me hizo bastante daño desde hace mucho, mucho tiempo, desde que estaba bastante joven y hoy me afecta muchísimo. Así que un consejo, protéjanse de las pantallas, ¿vale? Hernán, ¿cuánto tiempo llevas en España? Y 9 años. Ya un poquito Nueve más de nueve años. años. Sí, sí. Suficiente para que tu opinión no sea despreciable. Yo creo que tu opinión, la opinión de alguien que tiene 9 años en España y ha pasado por muchísimas cosas, es Ujú. muy, muy importante. Más que todo en estos momentos en que la gente del lado de Latinoamérica sigue con muchas intenciones de venir a España. Entonces, ¿cómo fue tu llegada a España? Pero antes cuéntanos más bien un poco de tu perfil, cuéntanos algo, hazme una presentación de tu Gracias, persona. gracias Rey por la invitación y por el lugar que me das. Para mí es un placer estar acá. Soy Hernán Arias, 41 años, llevo un poquito más de 9 ya viviendo en España. El motivo principal por el que me vine fue porque quería ampliar un poco mi carrera profesional, queriendo formarme en algo que no era tan fácil de hacer allá en Argentina y porque evidentemente la calidad de vida que hay en Europa es superior en muchos aspectos, sobre todo en el de la seguridad, que de vuelta me estoy poniendo viejo, entonces cada vez lo valoro más. A los 20 años para uno eso no es algo a lo mejor prioritario, pero hoy en día ya con hijos las prioridades cambian, vamos a decirlo de esta forma. Y la verdad que para mí una experiencia espectacular, después de haber vivido en algunos otros países en Sudamérica y haber podido tener experiencias culturalmente muy enriquecedoras, vamos a decirlo de esta forma, no tan nutritivas sino enriquecedoras. Estar acá es un placer. Hay muchas cosas que uno, una vez que llega, empieza a dar por sentadas, que antes a lo mejor no las consideraba tan prioritarias y ahora se vuelven cada vez más importantes en la vida de uno. Soy ingeniero industrial, me vine acá a hacer un Executive MBA en Administración de Empresas y desde que llegué, que la verdad que mi carrera profesional por suerte fue a mejor y a mejor y eso va de la mano de una economía creciente, de un país con muchas oportunidades y como siempre en donde hay que dar pelea y buscarlas, no llueven del cielo. ¿En qué países estuviste de Sudamérica antes de llegar a España? Estuve trabajando en Argentina, obviamente, en Brasil, en Uruguay y en Chile. Es decir, hablas portugués también. Falo portugués también, ¡Qué que es una bien! ventaja también para el mercado local, porque el negocio en Portugal siempre se mueve también. Entonces, Ya. Ahora, te quiero hacer una pregunta. ¿En Argentina hay algún límite de edad para el tema profesional? en cuanto a que seas atractivo para el mercado laboral, ¿te referís? Sí, sí. No, evidentemente cuando uno va creciendo y aumentando su experiencia, va acotando las posibilidades que uno tiene. Es decir, a los 25 años uno puede ser más versátil y más atractivo en ese aspecto para una empresa. Cuando uno tiene 50 ya no tanto. Uno tiene 50 y tiene mucha experiencia, tiene muchas
cualidades que puede aportar y conocimientos que puede aportar una empresa, pero claro, más restringido en lo que ya tenés experiencia. Sí que es verdad que lamentablemente, como pasa creo yo en todo el mundo, o por lo menos esa es mi opinión, a medida que uno va creciendo las posibilidades se van acotando porque uno va siendo menos interesante por la cantidad de vida útil a nivel profesional que le puede quedar para una empresa. Vos a los 30 tenés mucho que dar, incluyendo energía, a los 58 es innegable pensar que ya la gente va pensando en el retiro y la empresa lo sabe, las empresas lo saben, los empleadores lo saben. Esto no quiere decir que sos descartable, no quiere decir que no servís. Por suerte acá en España eso cada vez más va siendo menos una barrera, pero todavía, por lo menos para mí, es un impedimento a la hora de conseguir trabajo. Cada vez menos, eso es verdad, seguramente hace 30, 40 años lo era mucho más, pero es algo que si una empresa tiene que elegir entre un candidato de 35 años y uno de 60, probablemente se lo vaya a pensar Claro, más. claro. Sí, te lo preguntaba justamente porque creo y noto que aquí en España el tema de la edad tiene menor impacto, por ejemplo, que en Sudamérica. Te hice la pregunta de Argentina porque el caso, por ejemplo, de Venezuela, yo soy de Venezuela, quizás no se nota, ya se pone muy, muy difícil después que pasas los 30 años, aún siendo un país que está en esas condiciones que todo el mundo conoce. Que no sobra gente, ¿no? Y otras cosas más. Y Sí. cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia cuando llegas a España? Muy positiva, la verdad que no me puedo quejar de absolutamente nada, soy un afortunado en haber podido integrarme muy rápidamente al mercado laboral y profesional. Por supuesto siempre la fortuna hay que fomentarla un poquitito, ¿no? La suerte hay que buscarla, pero también necesitas, como en el fútbol, siempre ese golpe de suerte para salir campeón. Y la realidad es que el mercado me recibió muy bien, he cambiado de trabajo y he tenido que buscar trabajo por perder alguna vez algún trabajo y nunca me resultó algo imposible. Por supuesto que hay momentos mejores y peores, sin ninguna duda en el 2022, cuando empezó la guerra, si mal no recuerdo, hubo unos meses en los cuales el mercado se paró por la incertidumbre, ni que hablar en los primeros meses de pandemia, donde también evidentemente el mercado se paró por incertidumbre, pero bueno, son situaciones lógicas en un contexto socioeconómico que evidentemente afecta a cualquier mercado laboral en cualquier parte del mundo y nosotros en este caso estamos cerca y evidentemente nos vimos muy afectados. Y tu experiencia en cuanto a la documentación, que yo creo que es una de las cosas más importantes que la gente más le llama la atención y busca ahora mismo, el tema de la documentación. Bueno, yo soy un afortunado porque soy nieto de españoles y eso evidentemente me facilitó mucho las cosas. Fíjate las ironías de la vida, en la década del 90, que España tenía una crisis habitacional, vamos a decir, bastante importante, porque había literalmente muy pocos nacimientos, la gente, como pasa ahora, cada vez vive más, por suerte, y claro, va desapareciendo gente que hace aportes y que paga las jubilaciones, por así decirlo, y mantiene la economía en movimiento, pero no se va insertando gente al mercado laboral. Entonces, en la década del 90, y esto lo digo literalmente, a la casa de mis abuelos llegaban cartas de parte del gobierno español, desde el consulado argentino, desde el consulado español en Argentina, en donde invitaban gratuitamente a darle la nacionalidad a sus hijos y a sus nietos. En ese momento en Argentina era todo un viva la pepa, la economía iba excelentemente muy bien, o en muchísimos aspectos por lo menos, iba muy bien. De hecho, en la década del 90 prácticamente todo Sudamérica se iba a vivir a Argentina porque oportunidades sobraban. Después pasó lo que pasó, evidentemente. Esto no es que estuvo bien y creo que hemos aprendido más allá del tipo de gobierno que tenemos hoy en día, pero algo supongo que habremos aprendido. Y en ese momento, porque a mis padres se les ocurrió, dijeron, bueno, mira, hagamos las nacionalidades para los chicos. Digo, ¿de qué molesta? No está de más, es gratis. El día de mañana, quién sabe. Así fue. Ya, perdón, incluso era gratis. Sí, sí, claro, gratis. Me acuerdo que fuimos al consulado con mis abuelos,
evidentemente con mis padres, porque la primera instancia, que fue todo el mismo día, lo hicieron mis padres y consecuentemente mis abuelos, consecuentemente nosotros, que somos 3 hermanos, y nada, prácticamente que te recibían tirándote una alfombra roja en el suelo porque el gobierno buscaba fomentar que la cantidad de habitantes de España aumente. Por supuesto que la década del 90 para España no era lo mismo que la década del 90 para Argentina, con lo cual que un argentino en ese momento se venga a vivir a España era casi impensado. Hoy en día no lo es para nada. Lejos está de serlo porque hay cada vez más argentinos que deciden migrar, no solamente a España, sino a otros países. Con lo cual yo soy un afortunado. Básicamente para mí los papeles fueron cero esfuerzo. Los tengo desde que, no sé, tengo 11, 12 años, no recuerdo exactamente. Y eso evidentemente fue una ayuda. A la hora de decidir migrar para continuar mi formación fuera de España, evidentemente eso fue un punto que pesó, porque otra opción era irme a vivir y hacer ese máster en Estados Unidos, pero claro, en Estados Unidos el tema de la documentación no es tan sencilla, entonces por eso también pesó el hecho de elegir España, más allá de que España tiene muy buenas escuelas de negocio y considero haberla hecho en una excelente escuela de negocio. Ya entiendo en la justa dimensión por qué dices que eres muy afortunado. Muy. No me queda duda. O sea, que ya tú eras español incluso antes de pensar que venías a Absolutamente. España. Era español en el momento en el que era Sí, sí. impensado vivir fuera de Argentina, porque, insisto, Exacto. en O ese sea, momento... que no se te iba a ocurrir ni siquiera venir a España. Y luego entonces has sentido ese llamado de los ancestros. Hernán, ven a contribuir a las pensiones. Venía a mantener a los abuelos. Venía a dar la cara por los abuelos. Pues fíjate que empezaste preguntándome si ya me sentía español o seguía siendo argentino, y uno de los motivos por los cuales me sigo sintiendo muy argentino, más allá de que la tierra tira, las costumbres tiran, evidentemente el fútbol tira, no hay ninguna duda, es porque mis mismos abuelos siempre me dijeron, nunca te olvides dónde naciste. Ellos siempre fueron españoles. Mi abuela, que mi mujer acá presente tuvo la oportunidad de conocerla, aunque más no sea por teléfono en ese momento, porque lamentablemente falleció en el segundo mes de pandemia, no por COVID, sino porque ella ya era muy mayor. Con 92 años Wow. no había perdido su acento. Así que, Qué imagínate. bien. Y con 92 años, habiendo vivido más en Argentina que en España, evidentemente, porque ella migró en la década del 40. Wow, wow. Me parece muy interesante, o sea, una de las historias más interesantes que se han contado en esta mesa. Bueno, muchas gracias. Sí, 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 sí. Porque, a ver, es que yo aquí soy extranjero y alrededor, pues, me relaciono también con mucha gente extranjera y 80% de las historias que escucho son historias un poco parecidas a la mía. Yo llegué y de una vez 10 patadas y la pasamos un poco complicado y bueno, todo se fue enderezando. Pero una historia así, pues que por eso digo que ya entiendo por qué eres tan afortunado y lo dices, ¿no? Que dices que eres tan afortunado. Por más que incluso a mi mujer no le gusta mucho lo que voy a decir ahora, España no tiene que ser el último paso de ninguna manera. Tranquilamente, dentro de 3, 5, 7 años podemos irnos a vivir por motivos profesionales o por decisión de vida a otro país. A Bueno, otro país incluso fuera de Europa, ¿por qué no? si hay la oportunidad, no sería ni mal, es Ujú. verdad. Lo que pasa es que va pasando el tiempo y uno siente que el mundo se le va cerrando. Ese es un miedo al que yo me enfrento. A mí no me gusta mucho la situación que visualizo en España y en Europa en el futuro próximo. Me da un poco de temor y, o sea, una opción, regresar a Venezuela, por ejemplo, la primera opción, o si no se puede, ¿a dónde? ¿Vale? Yo tengo ese temor y justamente eso, pues siento que el mundo se me está cerrando. Yo espero que en España no pase lo que yo estoy temiendo y que noto que ya está pasando. Espero que se corrija, pero espero no vivir eso. No estás tan viejo, así que el mundo no se cierra, el mundo siempre se abre. Oh, gracias, gracias. Todavía no llegaste a los 60, que ahí es cuando ya uno empieza con los dolores, los achaques, y es más importante la salud que otra cosa. Todavía tenemos mucho vuelo, bolsillo por delante. Vale, y cuéntanos un poco más de tu experiencia profesional aquí en España. Cuando llegas, por ejemplo, que ya llegas con nacionalidad y Ujú. todo eso, ¿a qué te dedicas? Y luego, ¿cómo llegas a tu primer trabajo, a tu primer empleo?
Pues llegué ya habiendo previamente investigado un poquito sobre el mercado. Yo hasta ese momento era un ingeniero en la rama dura de la ingeniería, trabajaba construyendo fábricas, líneas de producción, con lo cual, como siempre digo en las entrevistas, no le había vendido ni un caramelo a un nene y sabía que necesitaba una pata comercial en mi carrera profesional para seguir creciendo, con lo cual quería cambiar al lado comercial dentro de una empresa. Buscar trabajo, Infojobs y LinkedIn, sin más, es lo que funcionaba hace 9 años. Hoy por hoy te diría que más el LinkedIn que cualquier otro portal de empleo, pero siempre depende de las características del empleo que busques. Aún así, son las herramientas fundamentales. En ese sentido, también soy afortunado porque no es como hace 50 años que uno tenía que salir a patear polígonos y repartir currículums en papelito por las fábricas. Sí. Hoy uno lo hace desde la comodidad de casa, con un portátil, conectado a Wi-Fi y poco más. Así que de vuelta soy un afortunado. Pero por otro lado, es verdad que eso genera mucha más competencia. El mercado laboral español tiene mucha competitividad. Hay muy buenos profesionales, no solamente extranjeros, sino evidentemente locales, por supuesto. Pero bueno, cada uno tiene que dar lo mejor de sí en un proceso de entrevistas para poder conseguir esa vacante. Hay veces que uno se ilusiona mucho y que cree que es el adecuado y no lo consigue. Hay veces que salís diciendo qué entrevista pésima hice, por no decir otra cosa, y resulta que por algún motivo gustaste. Es verdad. No siempre es lo que uno piensa, tiene que Sí, haber sí, un sí. match. Es verdad, tienes razón, porque puede ser una entrevista maravillosa o una entrevista de la que uno se pueda hasta avergonzar Absolutamente. y resulta, Me ¡hey! pasó, Te ¿eh? hemos seleccionado. Voy aquí a mencionar que yo conozco a Hernán. ¿Dónde lo conocí? A Hernán lo conocí en una empresa, en un empleo, como casi todos los que se han sentado aquí, que han sido mis amigos de donde he trabajado. Eh, entonces me han llamado, hicimos alguna entrevista por teléfono y luego Uh -huh. en persona. Y una de las cosas que a mí me llamó muchísimo la atención y que valoro muchísimo de Hernán es que ciertamente en una entrevista la gente te recomienda, ve a venderte. Entonces tú vas, sí, yo tal cual. Pero yo no me había dado cuenta nunca, o nunca pasó, además yo tampoco he buscado cargos de directores ni nada, que Hernán me vendió la empresa. Esa es la parte que a mí más me impactó. Espero O no sea, haberte vendido humo. ¿ah? Espero no haberte vendido humo. Pues no es el tema. Yo me quedo con la parte, yo me quedo con la parte de que yo tengo prejuicios con empresas pequeñas. Uh -huh. No me Sí. gusta trabajar en empresas pequeñas porque esto es que le hagas las diligencias personales al jefe, que cambia la bombilla, que no sé qué, no sé cuál. Yo no tengo tantísima vocación de servicio. ¿Vale? Entonces, y luego otras experiencias antes, en empresas pequeñas no me gustan. Claro. Entonces, bueno, me siento allí, yo no sabía mucho de la empresa, obviamente, me llego a la entrevista, cuando llego al sitio, y, claro, esta es una nave que, esto es aquí, una nave y las oficinas, o sea, cada vez muy pequeño, de hecho, muy poco personal, es justamente el ambiente que a mí no me agrada, que yo quizás no fuese aceptado, pero he aceptado porque Hernán me ha vendido esa empresa como que si fuera de él. Como que si fuera la empresa de tradición familiar que no se puede morir. Y justamente, bueno, yo, entre otras cosas, lo primero que yo resaltaría es que yo acepté por eso. O sea, que Hernán me ha vendido la empresa de una manera maravillosa y que incluso el día que empiezo a trabajar, la forma como me recibió, eh, que yo te dije, oye, te felicito porque de verdad empezar a trabajar con este subidón, con este ánimo, yo creo que es maravilloso. El primer día de trabajo es un poquito, o no sé si me pasa a mí, que me siento como un niño llegando a un sitio desconocido, ¿sabes? Sí, Además, sí. que esa vez me ocurrió que hasta ayer estuve en un sitio, en una Claro. oficina, y luego ahora estoy en otra, sin siquiera haber respirado, sin haber descansado, haberme mentalizado, no lo sé, y ya estaba en otro lugar. Y efectivamente, fue muy importante para mí, Hernán, que todas aquellas cosas que me dijiste, que me diste mucho ánimo, en resumen pudiera decir algo como que haz todo lo que tengas que hacer, no importa que te equivoques,
tira para adelante y eso, ¿sabes? Que uno va con aquella cosa, porque yo dije, yo esto no lo sé hacer. Ujú. Sí, sí, me acuerdo. Esto, yo no sé hacer nada de esto, alguna experiencia parecida, pero ahora mismo yo no sé hacer nada. Entonces, bueno, que asumas que tú no sabes nada y que te diga, mira, equivócate, hazlo. Y bueno, cosas que ahora mismo no se me vienen a la mente, pero para mí fue importante ese primer día, porque fue como que la base que me dio la seguridad para seguir. Y allí estoy todavía. O sea que tan mala no es. Una vez me No, 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 dijeron, no. perdón, una vez me dijeron una frase que me marcó mucho. El que no trabaja es el que no se equivoca. Entonces, si trabajas, en algún momento, me permito decirlo al aire, la vas a cagar. Es normal, es la realidad. Es decir, ¿quién no se equivocó? ¿Quién no metió la pata? Muy fuerte, incluso, yo el primero, me mandé miles de macanas en mi vida, profesional, evidentemente personal también, pero uno tiene que aprender y evidentemente también con el tiempo uno tiene que empezar a entender que hay cosas que no hay que hacer, por lo menos sin cierta autorización o consenso en el caso de una empresa. Cuando tenía 23, 25 años yo era prácticamente un kamikaze. Hoy con 41 evidentemente ya no soy tanto, no quiere decir que no lo sea. Pero por otro lado es parte del aprendizaje, es parte de la experiencia, es parte de las canas que nos van saliendo. Digo, hay que equivocarse para muchas veces entender el funcionamiento de muchas cosas, no solo a nivel profesional, sino personal también. Bueno, fíjate que, a ver, que lo que dices tienes razón, pero es que eso no lo asume todo el mundo, ¿sabes? Por eso es que yo lo menciono aquí incluso como puntos a tu favor, porque no quisiera decirlo, no lo voy a decir. No lo digas, no pero, lo digas. pero luego está el punto cuando el resto de la gente no asume eso. No asume que tú estás empezando, que tú estás aprendiendo, eh, que no, como que te vienen y te llaman la atención por cosas que no te han enseñado. Sabes que tú has empezado sin saber, no te enseñan y luego le llamas la atención. Entonces eso le genera al trabajador muchísima inseguridad, ¿sabes? En Ujú. la próxima que yo me enfrento a esto, yo lo que tengo en la mente es que me van a decir, entonces me paro. Inseguridad, estrés, Inseguridad. malestar, Eso, totalmente, todo no lo que hay has duda. dicho. En- Pero y eso pasa en cualquier tamaño de empresa. Eso pasa en... Al final las empresas siempre están compuestas por personas. Otra cosa que una vez me dijeron es, uno nunca se va de una empresa o de un trabajo, uno se va del jefe. Cuando uno cambia de trabajo, mayoritariamente es porque no tiene consenso con su jefe. No importa el nivel que tengas, puede ser un directivo, que siempre vas a tener un jefe, a menos que tengas tu empresa, evidentemente, o puede ser un simple empleado raso del staff del nivel más bajo, que siempre vas a tener un jefe. Entonces, si vos te vas, termina siendo por eso, termina siendo porque no compartís cosas con la gente que está al mando, con la gente que decide hacia dónde tiene que ir el negocio o hacia dónde tiene que ir la empresa. Me ha pasado en el pasado y es parte de lo normal, digamos, es parte del circuito de aprendizaje. Hay veces que uno piensa que puede cambiar al jefe o a la modalidad, pero es como una pareja. Vos te tenés que, creo, te tenés que enamorar de la persona como es, no de lo que puede llegar a ser y que tenés que cambiarla. Si uno pretende que la persona cambie para lo que uno busca, es muy probable que no tengas suerte, que no tengas éxito. sí, es que el jefe es el que no se va a ir. El jefe es justamente el que no se va a ir. Tienes que irte tú. Vale, voy a hacer una pausa tomando en cuenta que estamos en Argentina. Quiero enviarle un saludo a unos amigos que conocimos aquí también argentinos, a Cristian y su familia, a Mariana, su esposa, y Sol. Sol, su hija, que estudió en la escuela con mi hijo. Continuamos, Hernán. Eh, el mercado laboral para gente que no tiene preparación tan alta, sino que por ejemplo tiene solamente una ingeniería, una licenciatura, que de Argentina está pensando venirse o ya está aquí en España y no se ha logrado establecer, ¿qué consejo le pudieses dar? Cuando recién llegás, creo que nos pasa a todos los migrantes,
no importa del país que vengas, tenés que demostrar. Entonces hay que bajar un poquito el escalón de la perspectiva y tratar de dar un paso atrás. Pero que en realidad no es un paso atrás, es tomar carrera. Me pasó, a mí me pasó, cuando recién llegué tenía un cargo inferior al que yo tenía en Argentina, pero me duró muy pocos meses. Eh, Creo que uno tiene que entender que cuando llega tiene que demostrar más allá de lo que ya hizo. Lamentablemente hay cierto prejuicio respecto a la educación de Sudamérica, por lo cual uno tiene que demostrar un poquito más. Digo cuando uno compara las universidades europeas con las sudamericanas. Yo de ninguna manera voy a decir que las universidades sudamericanas son malas, de hecho yo estudié en una y me parecen de muy alto nivel, pero claro, para el mercado local a lo mejor eso hay que demostrarlo primero. Pero esa demostración no tiene por qué durar 5 años. Es una demostración, es un periodo de adaptación que a mí me gusta llamar, en el cual uno tiene que dar un pasito atrás para después seguir avanzando e incluso avanzar más rápido. Ahora bien, eso es cuando venís sin trabajo. Si te traen, es decir, si una empresa decide que vos sos lo suficientemente bueno como para venir, es completamente diferente. Son escenarios muy, muy diferentes. Extraordinarios. Exacto, exacto. Entonces, mi consejo es tener la tolerancia suficiente como para dar ese paso atrás para después avanzar más rápido y no solamente volver a donde estaba, sino seguir creciendo. No es fácil. Cuánto tiempo crees que pueda llevarse eso? Yo sé que esto es relativo, que depende de la Correcto. gente, de las personas, pero un tiempo promedio. Depende de la gente, de las personas y de las formaciones. No es lo mismo trabajar en una empresa como operario que ser un directivo. En mi caso, y lo que yo creo que se adapta a todos los perfiles, es de 6 a 18 meses. Claro, no es fácil venir y estar 18 meses sin trabajar, porque de algo hay que vivir, digo, uno sigue teniendo Sí. hambre y queriendo comer y ese tipo de cosas, ¿no? Eh, yo considero que un periodo mínimo de adaptación de 6 meses para encontrar ese trabajo que realmente querés es lo muy, muy mínimo. Muy mínimo. Y si a los 18 meses no encontraste todavía, es porque en algo estás fallando mucho. Ahora bien, de vuelta caemos en lo que vos dijiste antes. Depende de la persona, depende de la proactividad de la persona, depende de qué tan rápido entienda la persona cómo funciona el mercado laboral español, que no es igual ni al venezolano, ni al argentino, ni al francés que está acá al lado, ni al portugués. El portugués incluso es muy, muy diferente. Yo el francés no lo conozco, pero el portugués lo conozco relativamente bastante. No tiene nada que ver el mercado laboral. ¿Por qué? Porque incluso los procesos de entrevistas son diferentes, porque la tipología de empresa es diferente, porque los requisitos son diferentes. Entonces, hay que saber adaptarse y hay que saber leer lo que hay y cómo encajar. Por supuesto, la primera entrevista que vayas, lo más probable es que te des la cabeza contra la pared. Pero hacer muchas entrevistas fomenta que uno vaya entendiendo qué es lo que el mercado espera de uno y te puedas adaptar lo más rápido posible. Por supuesto que en las entrevistas también uno tiene que saber filtrar aquello que depende de la persona que te está entrevistando, del entrevistador. Hay entrevistadores que son buenos y que son muy profesionales y hay otros que evidentemente son un desastre porque existe y esto es una realidad. También hay candidatos lamentables y hay candidatos muy buenos. Entonces uno tiene que saber empezar a filtrar a medida que uno va ganando la experiencia, pero eso se consigue únicamente haciendo entrevistas y entrevistas y entrevistas. Encima, como comentábamos antes, hoy por hoy tenés la comodidad de buscar trabajo desde casa, desde una silla con un portátil. Las primeras entrevistas después de la pandemia ya prácticamente son todas online, con lo cual ni siquiera te tenés que desplazar. Entonces, si tenés que hacer 6 entrevistas por día, que es insoportable, ¿eh? Es pesadísimo. Contar el mismo cuento 6 veces en un día, no hay persona que no se vaya a cansar. No me creo que exista alguien que no se canse Ya de la eso. última, las dos últimas no le pondrás energía. Ya la tercera, o incluso la segunda, dependiendo del desgaste que ya traigas previo, te harta. Pero bueno, buscar trabajo es un trabajo. Y uno tiene que tomarlo como tal. Todos los puestos laborales tienen actividades repetitivas, todos. Si sos operario o si sos director, todos siempre tienen actividades repetitivas.
tareas rutinarias que tenés que repetir diariamente, mensualmente o semanalmente o lo que fuese. Buscar trabajo es repetir tu cuento y tener la versatilidad suficiente de saber escuchar a quien te está entrevistando como para que puedas adaptar tu cuento, lo cual no quiere decir mentir ni inventar, sino adaptar tu cuento, es decir, resaltar aquellos puntos que creas que a la persona le va a interesar más. Porque no es lo mismo hacer una entrevista para una fábrica de bebidas que para una fábrica de cohetes que van a la luna. Uno tiene que saber resaltar y adaptarse sobre la marcha a lo que el puesto requiere. Si requiere mayor contacto con el cliente o si requiere mayor contacto a través de internet con el cliente, por ejemplo, en lugar de que sea presencial. Digo, ese tipo de cosas uno las tiene que saber medir, ir palpando y sobre la marcha te vas adaptando. Para que esto sea más aprovechable, te he preguntado eso porque ya conozco gente que no vio la oportunidad, no vio la luz y se regresó. Sí, después, por ejemplo, del esfuerzo de venir, o sea, lo que implica si han tenido que vender cosas o no, y no me parece, no lo veo, yo me regreso. ¿Vale? Entonces, para que esto sea aprovechable, quiero quedarme con algunas de las cosas que has dicho. Mínimo 18 meses. No, mínimo 6. Yo ya en 18 ya me pensaría que algo no está funcionando. ¿Vale? Mínimo 6 meses, máximo 18. Eso en cuanto al tiempo. Y eso es un mínimo, o sea, pueden pasar incluso más. Y depende mucho de cada uno, sí. Sí. Luego has dicho intentar hacer la mayor cantidad de entrevistas posibles. Absolutamente. Eso yo lo noté, por ejemplo, cuando tengo permiso de trabajo yo y hago mi primera entrevista, es verdad que yo recuerdo que estaba muy extraviado. Y eso que has dicho encaja mucho con una idea que, aunque no se me había ocurrido, tú lo dices y enseguida se me encendió una luz. Es verdad, algo que ya habíamos conversado, es que aquí en el estudio hay público. Alguna vez lo habíamos conversado reciente. Aunque todavía no aplaudieron el público. Hay que ir a las entrevistas, porque además te va generando un poco de seguridad Claro, y luego, como has dicho, te va indicando qué es lo que el mercado laboral o cómo orientarte más bien claro. para lo que tú estás buscando. Entonces, es saber esperar el tiempo, notar cuándo ha pasado mucho tiempo para cambiar la estrategia o revisarla e intentar hacer la mayor cantidad de entrevistas posible para que vaya uno orientándose. Ha dicho una tercera cosa que no se me quedó, pero al menos con esto que quede Hacer entrevistas es un entrenamiento. un entrenamiento. A Exacto. medida que vas haciendo más entrevistas, vas sabiendo sacar lo mejor de vos. Y lo sacás en el momento exacto y de la forma más adecuada. También conozco gente que vino y se volvió, por diferentes motivos, ¿eh? Hay gente que vino casi que de vacaciones, decidió quedarse y después se volvió. Y hay gente que vino muy seriamente a establecerse y no le funcionó. Uno tiene que entender que cuando uno migra, el país no se va a adaptar a uno. Uno se tiene que adaptar a la cultura y al país. Me ves tomando mate, hoy por hoy vas a cualquier supermercado y la yerba mate se consigue sin ningún problema. Si no hubiera yerba mate, yo me tendría que buscar la vida para adaptarme. Te lo doy con un ejemplo tonto, pero es la realidad. Culturalmente, España tiene mucha historia, es muy rica y uno no puede pretender que el español se adapte a uno o que España se adapte a uno. Uno se tiene que adaptar. Eh, yo, de vuelta, soy muy afortunado porque desde el principio fui muy bien recibido y jamás tuve una sensación de rechazo porque considero que el español es muy abierto. Pero cuando escucho casos de cierto rechazo, entre comillas, me doy cuenta que no es tal, sino que es que falta capacidad de adaptación. E insisto con lo mismo, uno es el que viene de afuera. El país va a seguir funcionando sin uno o con uno. Uno tiene que tratar de acoplarse. Una vez que estás acoplado a un trabajo, a la sociedad y demás, uno puede empezar a intentar cambiar cosas. Cosas que estén a tu alcance, evidentemente. Sí. Pero te tenés que adaptar, no te queda otra. Y eso es algo que creo que funciona a nivel mundial. Cuando uno llega, sobre todo si uno va sin trabajo, si no te lleva una empresa a un determinado destino, que puede ser España como puede ser Australia, da igual, uno se tiene que adaptar para encajar. Una vez que uno encaja, empieza a tener cierta chance de poder cambiar cosas.
Pero ahí creo que no estoy contando ningún secreto, me parece Sí, algo sí, sí. bastante básico. Sí, sí, pero a ver, esas cosas que a veces están gritadas, si uno no las ve, ese es el problema. Si has llegado hasta aquí, te recomiendo que te suscribas al canal, que le des like, que comentes, que nos sigas apoyando. Gracias por la bebida. A ver, Hernán, ¿cómo ves la economía de España? En lo más reciente, digo, porque yo creo que esto hay que verlo incluso, no desde hoy, sino desde un poco de tiempo antes, el de hoy más el que se pronostica. ¿Cómo lo ves tú? Mira, desde la última crisis grosa que realmente hubo, que fue la del 2008, 2009, 10 y demás, la economía española viene creciendo. Y estos son datos concretos, Sí, no sí, es... sí. Pudo haber tenido un año mejor, un año peor. El año pasado el crecimiento de España fue, perdón, España fue el país que más creció, si no recuerdo mal, en el mundo, porcentualmente. Desde ya que lo fue y lo va a seguir siendo en Europa porque el nivel de crecimiento y la tasa de crecimiento estimada que se espera para los próximos 3 años es la de mayor previsión. Entonces, la economía está muy bien. ¿Podría estar mejor? Sí, sin ninguna duda. Políticamente uno puede estar de acuerdo o no con lo que hace el gobierno de turno, por supuesto, pero las oportunidades están. Si uno entra a un portal de empleo, trabajo hay un montón. Y el poder adquisitivo, que es algo que sí se perdió desde el año 2022 hasta ahora, respecto a lo que, bueno, la inflación que hubo durante el 2022 y 2023, que fue algo que no está acostumbrado el pueblo local, evidentemente impactó en el bolsillo, impactó en el poder adquisitivo, que sí, es verdad que se perdió un poco y se retrotrajo, pero aún así oportunidades sigue habiendo. Hoy por hoy ir al supermercado cuesta más que antes, pero aún así sigue habiendo oportunidades de mercado que te permiten cambiar de empresa, cambiar de trabajo y seguir creciendo en la vida profesional. Yo veo que en los próximos años la cosa va a seguir mejorando. Las inversiones extranjeras siguen llegando, sin ir más lejos, en el sector automotriz hay varios fabricantes chinos que se están estableciendo en el país. Van a ensamblar o van a fabricar. Bueno, mira, eh, hay que empezar por lo más fácil y después, ya que se vaya aumentando el nivel de complejidad dentro de las instalaciones y las fábricas y demás. Quiero decir, si al principio simplemente le ponen los asientos, los vidrios y las ruedas acá, bueno, mira, es lo que hay. Pero si eso con el tiempo va creciendo, quiere decir que el país se va industrializando cada vez más. Yo soy positivo respecto a los años que vienen y creo que la situación va a seguir mejorando. Aún así, evidentemente perdimos cosas que previo a la pandemia uno tenía alcance a poder obtenerlas y hoy por hoy no, porque el poder adquisitivo sí que es verdad que se vio dañado. Sí, hay como una escondida, muy tímida o silenciosa devaluación, pudiera creer yo. Mm, A ver, no sé si te habrás dado cuenta, pues que por mi actitud no soy muy. No es que sea negativo, quiero decir, sino que me da como que un poco de alerta no lo ves este tan claro. futuro. Fíjate, aquí dice, no, aquí dicen, esto, España no puede pasarle lo de Venezuela, pero es que ya le está pasando. ¿Cómo ves la actividad de los autónomos en general? ¿Sabes? Difícil. Ser autónomo es bastante complicado, a pesar de que el gobierno te facilita y bonifica muchas cosas en tus primeros 2 años de autónomo, pero aún así es complejo. Y tengo un caso en el cual lo vivo muy de cerca y veo que muchas veces no solamente no ganas dinero, sino que incluso perdés dinero. Entonces es difícil, no lo voy a negar. Ahora bien, España culturalmente es un país de empresarios, es un país de emprendedores, es un país de donde salen las empresas al mundo, no vienen a intentar ganar su economía. Hay cientos de casos en donde sus empresas son titánicas. Telefónica en Sudamérica, que recientemente salió porque el negocio allá no le iba tan bien,
pero Telefónica ha llegado a tener prácticamente el 70% de las comunicaciones en toda Sudamérica. Perdón, en Sudamérica exceptuando Brasil. Iberdrola, Repsol, te hablo de las más gruesas, pero hay empresas más recientes que están saliendo a ganar mucho, mucho mercado. Y eso demuestra que el espíritu emprendedor en España es muy importante. Aún así, y yo lo vivo de cerca, insisto, con un caso muy cercano, no es nada fácil serlo y no es nada fácil hacer empezar a girar la rueda. Entonces, en mi caso personal, considero que es bastante difícil y que hay que darse su tiempo para ver que su negocio funcione. Lo que pasa es que, claro, en el medio uno tiene que tener la espalda económica suficiente para poder aguantarse e intentar que la rueda funcione. No es fácil cuando realmente no llegas a fin de mes y no tenés para comer. En ese caso no es nada fácil. En cuanto a empresas, en España hay muchísimas, pero muchísimas empresas nacionales e internacionales que mueven muy bien la economía y que generan muchos puestos de trabajo. Después, bueno, hay empresas con ciertas culturas y con ciertas tradiciones en las cuales uno puede encajar o no, pero oportunidades hay y hay muchas. Voy a decir algo que seguramente sea muy polémico y yo estuve sin trabajar un tiempo, pero aún así me animo a decirlo. En España el que no trabaja es porque no quiere. Oportunidades sobran. Evidentemente, según el momento uno tiene que bajarse un poquito los pantalones y adaptarse. En plena pandemia había menos oportunidades, pero por un contexto determinado. Sí. Cuando ni bien empezó la guerra, había pocas oportunidades, pero por un contexto determinado. Aún así, había oportunidades. Y esto volvemos un poco a la charla inicial. Quien viene de afuera al principio tiene que bajar un poco las expectativas, dar un paso atrás para después avanzar, incluso avanzar más rápido y llegar más lejos de donde estaba y de donde partió. Esa es mi experiencia, esa es mi visión de la economía y de la sociedad y de las oportunidades profesionales. No tengo acá la palabra santa ni la verdad absoluta. Sí. Es verdad que cada caso tiene su particularidad y las oportunidades. Yo te compro la idea de que sí que hay muchas oportunidades. Lo único que agregaría es que es distinto a como uno se lo imagina. A ver, por ejemplo, yo tengo menos tiempo aquí y cuando llegué y toda la gente que conozco de confianza, lo vemos igual, ¿no? Porque uno sale, por ejemplo, nosotros que salimos únicamente de Venezuela para acá, no es que tenemos esa experiencia por ahí recorriendo el mundo. Entonces, bueno, sí, yo llego, hago lo que sea, luego me adapto, no sé qué. Y cuando estás, la realidad es otra. La realidad no es como tú te lo piensas, entonces aquí es donde en verdad empiezas a planificar todo. O sea, lo que tú pensaste allá y planificaste allá no aplica porque justamente has dicho algo como que hay mucho trabajo que el que no trabaja es porque quiere, pero es que tampoco se consigue trabajo en un día, No, ¿sabes? Te puede pasar una semana, 2 semanas, el tiempo que sea para conseguir otro empleo. absolutamente. Sí. Entonces hay algo pues que hay que tomar en cuenta que el ritmo es el de aquí, Totalmente. que ya también lo habías dicho. El ritmo es el que se va dando aquí, que hay que adaptarse a ese ritmo Y y muchas veces lo que sucede es que uno en la previa piensa que está dispuesto a hacer lo que sea, es verdad. siempre dentro de un contexto legal, evidentemente, y cuando te ves en la necesidad de hacer lo que sea, a lo mejor no es tan fácil, a lo mejor no estás tan dispuesto a hacer lo que Es sea. verdad, te das cuenta y descubres que no estás tan dispuesto. Hay parte de un mito, por lo menos se vivía en Argentina, allá por el 2004-2005, previo a la crisis inmobiliaria que sufrió España, bueno, Europa y Estados Unidos, en donde todo se fue al demonio, que en ese entonces acá había mucha necesidad de mano de obra, pero mucha necesidad de mano de obra, tal es así que vos llegabas y muchas empresas tenían un departamento legal con la cosa lo suficientemente aceitada para darte un permiso de trabajo, aunque sea provisorio, muy rápidamente y darte trabajo. Pero porque había mucha necesidad de mano de obra. Hoy por hoy, que España tiene una tasa de paro muy baja, esa necesidad no es tal, no es tanto como era. Entonces hoy por hoy uno tiene que entender que buscar trabajo es un trabajo y lleva tiempo. Dependiendo del trabajo que busques, te puede tomar
2 semanas, un mes, y te puede tomar 9 meses tranquilamente. Mi experiencia particular, yo llegué a España y estuve sin trabajar 8 meses, porque yo buscaba un puesto de trabajo determinado, con unas características determinadas, y yo me tuve que aguantar esos 8 meses sin trabajar y muchas veces pensando a ver si estaba haciendo realmente lo correcto o no, hasta que lo encontré. Entonces, fácil, no fácil, depende. Hay que estar dispuesto y abierto, y sobre todo hay que saber buscar lo que uno realmente quiere. Muchas veces incluso lo que sucede es que las expectativas que uno tiene para conseguir su puesto de trabajo, cuando lo consiguen no se cumplen, pero porque tus expectativas eran incorrectas. Entonces... Ya, pero ¿cómo tener expectativas correctas en un entorno que no que conoces. apenas es que lo vas a Y conocer? es imposible. O sea, Entonces, es muy difícil, no es eso es imposible. una parte del proceso que a mí siempre me ha llamado la atención destacar. Que, que el proceso, primero que empieza aquí, porque como dije hace rato, aquí es donde empiezas a descubrir el entorno. Absolutamente. Empiezas a descubrir el entorno, aquí es donde empiezas a organizarte, aquí es donde empiezas a conocer. Y bueno, voy a decir por tercera vez algo que ya te habías dicho, que es adaptarse. Uno, adaptarse. Totalmente. No te queda otra. La realidad es esa. Y no importa si venís para acá, si te vas a Venezuela o si vas a Es verdad. Argentina. Que es el mismo caso, sí. El país ya funciona. El país ya funciona y necesita es que uno se adapte y que uno se ponga el motorcito. Esto es como el idioma. En este caso para nosotros es muy fácil porque la lengua es la misma. Aún así, yo acá no digo que voy a estacionar el coche. Yo acá digo que voy a aparcar el coche. Porque acá la palabra estacionar prácticamente no se usa y hay gente que incluso puede no entenderlo. Es cierto, es cierto. Pero en esta tontería te saco todo el ejemplo de cómo uno tiene que llegar e integrarse y adaptarse. No es una cuestión de cambiar el acento o de hablar como habla el español. Es una cuestión de integrarse. Es una cuestión de saber entender cómo el país ya funciona, porque funciona y funciona bien encima, en este caso. Sí, sí. Y va a seguir funcionando bien sin vos. Entonces sos vos el que tenés que entrar, sos vos el que tenés que buscar la beta por la cual meterte. A partir de ahí, para cualquier persona es igual. Cuando un francés viene, el francés no puede pretender que la gente le hable en francés. El francés tiene que aprender español. Y punto. Y da lo mismo si sos inglés, alemán y lo que sea. Hace muy poco tiempo tuve la oportunidad de conocer un caso en donde un profesional muy brillante, de hecho, muy muy bueno, alemán, pretendía buscar trabajo en España sin hablar español. Y no lo conseguía. Y no conseguía ese trabajo. Y no por falta de capacidades, no por falta de cualidades, no por falta de formación, sino porque, macho, si vas a trabajar con gente. Y si vas a trabajar con gente, la gente tiene que saber o poder comunicarse con vos. Ya sea que la gente es un cliente, un empleado de tu equipo o tu jefe. Y a esta persona le costó mucho entender que eso era una barrera, y a mí me parece algo básico, es decir. Sí. Fíjate, te voy a contar que hace muy poco estoy con un cliente evaluando dónde se van a poner ciertas cosas y me llaman de la oficina de donde trabajo y le digo, es que estoy aquí con fulano discutiendo dónde vamos a poner. No es discutiendo. Oye, yo tengo muchísimo tiempo diciendo discutir porque yo siento que discutir es... No tiene que ser negativo. Exacto. Que tú me propones algo, yo te propongo algo, lo vamos trabajando y llegamos a un acuerdo. Eso es lo que yo entiendo. Quizás yo estoy equivocado. Entonces, ¿y cómo es? Bueno, que están... ¿cómo me dijo la palabra? Debatiendo. No, ni siquiera debatiendo. Están... Era una palabra que ahora mismo no me recuerdo, pero que para mí no sugería llegar a una conclusión. Como decirte un diálogo. Claro, o sea, tú dices, yo opino, tú opinas, y ¿qué importa si al final llegamos a algo? Sí, exacto. Entonces, para mí una discusión es algo que se resuelve y llega a una conclusión. A lo mejor me equivoco. Entonces, y ahí necesitamos llegar a un acuerdo. Es aquí y es aquí. Claro. Por esto y por aquello.
Entonces, me ha pasado ya varias veces ese tema de en cuanto a algunas expresiones o algunos términos que para mí están sentados totalmente, pero es en mi cultura. Y yo entonces vengo, bueno, lo digo aquí y resulta que no lo entienden de la misma manera. Es verdad que lo de estacionarse, yo lo sigo diciendo, pero sí he caído en cuenta que mucha gente no lo entiende. Y en el trabajo, de hecho una vez tuve un inconveniente, un malentendido por una o dos palabras que yo, sin ninguna mala intención, Claro, claro, porque claro. es de mi cultura, yo las dije, y por hubo un malentendido. Entonces, eso es otra de las cosas, que aunque hablemos el mismo idioma, tienes que integrarte hasta en eso. Que Totalmente. por qué tú dices coche, me dicen algunos paisanos, ya te la das de español, joder, tío, ¿qué tal? Sí, pero tengo que integrarme. El que tiene que hacerse entender soy yo. Claro, 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 claro. Y muchas veces cuando uno habla con compatriotas o vuelve de visita o lo que sea, uno tiene que cambiar el chip. Y bueno, Sí, sí, eso. es On, parte. off, on, off. Una vez estaba en un trabajo antes, entonces atendíamos personas que traían un problema y se lo resolvíamos y entonces llegaban en bastante, pues estaba planificado incluso. Entonces viene uno de los compañeros y me dice, Ray, yo estaba con otro, pues, y me dice, tú, fulano, ajá, coge a aquel y tal, Ray, tú cógete a este y llévatelo. Entonces, en mi cultura, coger Sí, 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 es sí, algo, sí. a lo mejor para ustedes lo Lo, mismo. lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, ese coger, que me lo Eso de coger un repetían, bus no lo vemos nosotros, ¿no? cada rato escuchaba yo coger. Y yo, a mí me daba risa, ¿sabes? Ese mismo día en particular, cuando terminen y se van, yo digo, José, que tengo una risa, me cambié de oficina para ir a reírme. Que tú vienes y me dices que tal, y tú cógete a este. Bueno, entonces hoy yo me he adaptado tanto que yo hablo hoy es de coger. Coger, me la paso cogiendo. Coger el coche, V, Claro, de claro, claro. toda la vida diciendo V y si había que diferenciar, no, V pequeña. Ahora tengo que decir V y así algunas otras cosas. Entonces, claro, si no hablas el idioma o lo hablas a medias, es que en el trabajo las instrucciones tienen que ser claras. Totalmente. Una instrucción Incluso que no esté cruzar un clara va a generar correo un con un problema. cliente Un tiene que ser entendible. cliente. Si uno está desarrollando mercado, uno lo que busca es del otro lado que le entiendan, que fomentar cierto interés. Y si vos le hablas de una forma en la cual no te entienden, eh, me pasó trabajar en una empresa china y donde ciertos empleados literalmente no tenían eh, tan buena formación en cuanto a hablar castellano, que claro, era un problema. Y eso es una alerta. Es decir, cuando no es posible comunicarte, imagínate para un chino que ni siquiera el abecedario comparte con nuestra Wow, lengua, sí. es algo muy complejo y eso puede ser una barrera muy importante. Por eso volvemos a lo mismo, hay que adaptarse, no queda otra. Que Pero hasta no, en no es en eso tan España que hay que sencillo. adaptarse en todo el mundo. Sí, sí, Cuando es uno llega verdad. hay que Sí, es adaptarse. verdad. Para finalizar, Hernán, una cosa, a ver si tienes una opinión. ¿Cómo ves esta entrada, yo diría, masiva de extranjeros a España con intenciones de quedarse sin documentos, sin nada de esto? Entonces, que las puertas estén abiertas para todo el mundo. Lamento tocar este tema porque es que yo también entré así. Sí, sí, sí. ¿Vale? Pero que luego, sí, en España hace falta mucha mano de obra, se cree por allá, que faltan, hay una cuenta por allí, de que faltan no sé cuántos fontaneros, no sé cuántos electricistas, no sé Estadísticas, cuántos. hay estadísticas. Sí, exacto. Entonces, los mismos 3 años que yo llevo aquí, faltan los mismos. O Ni sea, más ni no menos. llega un fontanero, no llega nadie, pero llega un montón de gente que luego no les das, no sé, a ver, lo que quiero decir es, ¿por qué las puertas están tan abiertas y luego no les habilitas fácil algo como para que puedan desenvolverse en el mundo laboral? No te lo puedo responder porque tampoco lo sé y me parece irónico. Cuando, primero, para mí la inmigración es algo completamente positivo. Un país como Estados Unidos, que está hoy donde está y es una potencia a nivel mundial, se construyó a partir de la inmigración y creo que son el ejemplo. Argentina es un país de inmigración. Yo soy nieto de inmigrantes y para mí eso siempre favorece y fortalece la cultura y las posibilidades. Lo que viene de afuera siempre te aporta un punto de vista diferente, con lo cual si lo sabes usar es muy favorable. Ahora bien, que llegue tanta gente de forma descontrolada
y que no se le den las herramientas como para poder integrarse al sistema socioeconómico, es decir, básicamente los papeles, sean provisorios o definitivos, no importa, es un problema, porque lo que hacen es fomentar la economía en negro, fomentar la economía en B, y eso siempre es negativo para cualquier país. Entonces, por un lado, es estupendo que tengan las puertas abiertas, por otro lado, es irónico que no se te permita integrarte de forma rápida. Yo no conozco exactamente los tiempos y a lo mejor me equivoco con lo que voy a decir, pero lo podemos tomar como algo aproximado. Uno puede entrar a España y quedarse de forma ilegal, corriendo el riesgo que eso implica, durante un cierto tiempo, creo que son 3 años. Y a partir de los 3 años en los cuales estuviste ilegal y en los cuales evidentemente de algo tuviste que vivir, o sea, por ejemplo, trabajar en una construcción y que te paguen en B, podés pedir tu residencia. Entonces, claro, por un lado no te dan la residencia, pero te podés quedar. Y te dan la residencia habiendo comprobado que estuviste 3 años de forma ilegal. Es un poco irónico. Sí. Me choca mucho. Sí, sí, sí. Pero así es como funciona. Lo que se llama arraigo laboral, que no Sí, termino de comprender. O sea, que en cierto tiempo tú demuestres que trabajaste. Claro, claro. Pero si no tienes, que es lo que tú dices, ¿no? Sabes que esto lo escuché recientemente en personas comunes hablando de este tema. No, pero es que necesitamos inmigrantes, pues no sé. Y siempre sale el bendito tema de las pensiones. ¿Cómo va a Pero eso es una pagar, realidad, Ray, ¿eh? cómo se van a pagar cuestiones de pensiones? Gente que no está aportando. Claro. Porque no está en el mercado laboral, o sea, está... No paga impuestos. Y que luego más gente que ya va a llegar a la indigencia, durmiendo por allí en la calle, o sea, en algún momento se va a saturar que puede llegar. Bueno, esperemos que no sea ese momento. Ojalá que no. Pero bueno, es un poco como dicen acá, la pescadilla que se muerde la cola. Dejas entrar la gente, pero no le das las herramientas para integrarse. Es como un poco irónica la situación. Ya, y luego los servicios sociales saturados. Esa es otra, que los servicios sociales que están para ayudar al pueblo, lo entiendo, y son necesarios, no deberían estar para salvar la población, deberían estar para ayudar los casos excepcionales. Si vos permitís el ingreso de gente cuya edad está dentro de la vida laboral, lo mejor que podés hacer es facilitarle los papeles necesarios como para poder integrarse a la economía, al país laboral. Que después alguien entra y comete sus errores y hace algo ilegal, bueno, mira, el peso de la ley tiene que caer para todos por igual. Es decir, si viene alguien que pide papeles y después sale a robar, nada, habrá que meterlo preso, juzgarlo, digo, para algo está la ley. Lo que corresponda. Pero si viene alguien a quien podés aprovechar para fortalecer tus debilidades, que son gente que aporte, bueno, mira, es una oportunidad. Entonces, por eso yo no entiendo por qué funciona así, pero la realidad es que funciona. Así va. Esto es lo terrible. Así es que va, funciona. Así va. Pero bueno, entonces, ¿algo más que comentar? Nada más, Ray, muchísimas gracias por este espacio. Vale, entonces lo dejamos hasta aquí, hasta una próxima. Recuerda suscribirte al canal, darle like, comentar y compartirlos. Gracias. Hasta luego. Gracias, Hernán. Muchas gracias.